Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Un gusto saludarlos a la distancia, esperando se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la dinámica prevista, de hecho para la mayoría de mis materias, que es una exposición sobre la temática, los conceptos básicos de la asignatura en su sesión correspondiente, en uno o dos videos en un lapso de una hora. A veces un poquito menos, a veces un poquito más, según la temática tratada. Eh, para que posteriormente procedamos ya sea a una reunión Zoom, perdón, o a una actividad específica. Esto se señala al inicio en las instrucciones de la clase. En, en el caso específico de esta materia, Teoría de la Arquitectura 1, la clase anterior revisamos de forma introductoria, viendo algunas obras de Tadao Ando, eh, los posibles límites de la crítica arquitectónica, hasta dónde nosotros podríamos tener el bagaje, eh, las referencias para poder hablar de ciertos temas. Un poco como para despertar la inquietud en ello. Ahora vamos a iniciar propiamente con la temática de la asignatura. Y la primera unidad son los procesos que intervienen en la definición de la forma arquitectónica. Y vamos a comenzar a hablar sobre las condicionantes que determinan lo arquitectónico y la dimensión social, económica e histórica de la producción arquitectónica. Perdón. Vamos a ver cómo de pronto hay ciertos factores que están delimitando, condicionando eh, el mismo desarrollo, la misma producción arquitectónica. Eh, pues bueno, vamos a comenzar. Aquí de entrada tenemos una fotografía de una escuela primaria en Perú. Quiero que ustedes comiencen a observar la misma imagen y vean algo fundamental en la arquitectura, que es el habitador, a veces también identificado como usuario. Eh, Hemos platicado, y aunque más adelante y en materias posteriores se va a hacer mayor hincapié, eh, la relación entre espacio, espacialidad, atmósferas, entender cómo existen valores que dan pie a una apropiación por parte de la gente, un valor social. Todos estos elementos podemos de alguna forma observarlos en esa imagen. Vemos cómo hay espacios abiertos, espacios cerrados, con materiales relativamente sencillos. Y vemos cómo hay una serie de niños que se están apropiando del lugar, que lo están haciendo suyo. Eso es algo importante en la arquitectura. Muchas veces nosotros, eh, en aras de la idea a veces un tanto ficticia de la fama, del éxito, del querer trascender con una arquitectura que a veces consideramos contemporánea, pero que no sabemos ni qué es nuestra arquitectura. Y nos sentimos a veces escultores o artistas, y no. La arquitectura va más allá de eso. Es más complicada de lo que uno puede pensar. Lo importante es que uno genere espacios atendiendo a una serie de actividades, y esas actividades una serie de necesidades. Eso es algo indispensable. En esta imagen podemos ver justamente cómo una serie de niños peruanos están disfrutando su entorno, su espacio. Y son construcciones muy sencillas las que estamos viendo ahí. Claro, no porque sean sencillas son menos valiosas o menos importantes que otro tipo de arquitecturas. Pero eso es lo que quiero que con esta clase más o menos nosotros podamos despertar ciertos puntos que nos den pie a una reflexión que se va a realizar en el ejercicio correspondiente. Quiero que primero tratemos de hablar
sin meterme en una amplia discusión, porque es una amplia discusión que seguramente de una u otra forma han visto en los semestres anteriores, eh, ¿qué es la arquitectura? Se vuelve bastante complejo hablar sobre qué es la arquitectura. Nosotros podríamos partir de definiciones básicas de diccionario. Aquí yo tengo tres definiciones muy básicas, atendiendo cómo hay unas muy acotadas o muy básicas en comparación con otras. Quiero que nosotros primero veamos lo siguiente. Dejen, pongo aquí la plumita, ahí está. Vamos a comenzar con la Real Academia Española. Nos dice que arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios. Lo que estamos viendo aquí es que el diccionario está acotando específicamente de que la arquitectura es un arte. Y a mi parecer creo que queda muy ambiguo y más que limitado. Y es todo lo que nos dice. Hay un diccionario que se llama Español de México, de Colmex, en donde nos dice, y hay una definición mucho más amplia, profesión, o sea, nos está diciendo que hay alguien o hay ciertas personas que profesan la arquitectura, una disciplina que se ocupa de la planeación y construcción de las cosas. Hay que planificarlo para luego materializarlo. Construcción de casas, edificios, monumentos, etc. Ahí quizás está muy acotado, ¿no? Puede ser que a lo mejor nunca diseñes ni construyas una casa, pero sí hospitales. Edificios queda muy genérico. Y bueno, quizás ahí se tendría que ajustar más la definición. Está considerada entre las bellas artes. Arquitectura civil, arquitectura religiosa, arquitectura militar, etc. Realmente la definición es esto. Esto ya es un poco más de ejemplo. Mientras que Oxford Language nos señala lo siguiente. Arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos. Más adelante veremos estas diferencias entre diseño, proyecto, etc. Pero aquí ya manejan algo interesante. Arte y técnica. Vamos a tratar de sacar palabras claves o palabras que se repitan. La idea de proyectar y construir es algo que se encuentra en las tres definiciones. Bueno, aquí no viene proyectar, aquí viene construir. Pero bueno, queremos entender que al momento de hablar de planear o planificar se refiere a diseñar y proyectar. Vean cómo de pronto se están planteando esas definiciones como elementos básicos. La planificación, el diseño y la construcción. Muchas veces nos quedamos simplemente en la planificación y el diseño, pero no en la materialización de estas ideas. Y es por eso que algunos ponen en discusión de si realmente hacemos una arquitectura. Hay quien se plantea la discusión de si es posible enseñar arquitectura en el aula, y ahora ya hablemos de forma a distancia, ¿no? Vamos a entender que sí, la arquitectura es una bella arte, pero sería quizás la más condicionada de todas. Quiero que empecemos a ver esto. Si de pronto el arquitecto se entendiese como un ente meramente artístico, se va a encontrar que no es libre para poder hacer todo lo que él quiera. Vamos a poner un ejemplo absurdo. Es como si en la pintura tú quisieras usar amarillos, ocres, pero resulta que en donde tú vives existe un reglamento que te dice que no puedes usar amarillo, ocre, por alguna condición legal, administrativa, qué sé yo. Y resulta que ya no puedes usar amarillo, ocre, solamente que te movieras a otro país. Lo cual de pronto es algo
hasta bizarro. Pues lo mismo pasa con la arquitectura. Dices, quiero hacer yo puertas de 1 metro de altura. Hay un reglamento, hay una lógica antropométrica, ergonómica, en donde nos dice, una puerta no puede ser de 1 metro por 1 metro. Es absurdo. Por lo tanto, estas condiciones normativas, estas condiciones antropométricas, nos van a determinar algunos aspectos específicos de la arquitectura. ¿Ok? Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Es una actividad artística? En parte sí. ¿Es una actividad técnica, científica? En parte sí. Y yo pongo aquí estas dos esferas, un poco para que lo platiquemos. La arquitectura, en términos generales, son dos grandes esferas que dificultan el entendimiento del análisis de esta disciplina. Una esfera totalmente racional, tangible, lógica, y hay otra esfera totalmente irracional, subjetiva, intangible. Podemos decir que esta esfera intangible, irracional, es el lado artístico de la disciplina arquitectónica, mientras que la esfera racional, lógica, es la esfera científica y técnica de la arquitectura. Las dos esferas conviven, van de la mano. ¿Ok? Vamos a tratar de entender que al hablar de una esfera científica, técnica, se refiere al impacto, al desarrollo, a la relación del quehacer arquitectónico con los avances científicos y tecnológicos de la época, con la tecnología ambiental, con el desarrollo matemático, la construcción, los avances constructivos de ingeniería, de astronomía. Quizás hoy en día la astronomía no tanto como en las culturas antiguas, pero sí fue determinante para la concepción de desarrollos urbanos, desarrollos arquitectónicos, etc. Y esto es algo importante. Por eso, si nosotros entendemos que la arquitectura es una fuente de estudio, ¿para qué? Para entender una sociedad, su pensamiento, su cultura, su religión, y ahí es un spoiler de lo que ahorita vamos a platicar, significa que el desarrollo tecnológico constructivo de ingeniería de este edificio va a responder a su momento. Y eso es algo bien importante. Podrá ser que el edificio tenga técnicas constructivas ancestrales, pero la concepción de quien impulsó ese edificio para ser construido con técnicas antiguas hoy en día tiene una relación en la forma de pensar del momento, tiene una relación a la comunidad a la cual se va a atender. Y ahorita les enseño yo algunas fotografías para generar esta posible discusión. Luego, la esfera artística, nosotros podríamos hablar del arte de forma muy, muy, muy general, que es un medio de comunicación, en donde el artista, me voy acá, el artista, o sea, el arquitecto, la sociedad, la misma religión o el Estado, va a buscar plasmar en una obra arquitectónica su visión del mundo. Será un reflejo cultural. Va a buscar transmitir mensajes e ideas, pensamientos, provocar emociones y sentimientos. Ya sea porque el Estado y la religión quiera que sea ese edificio propagandístico, que de pronto indique una condición de poder, una condición de estatus, una opulencia que nos hable sobre la cantidad de dinero que tiene una familia, un estado, un gobierno, no lo sé. O simplemente que sea una arquitectura en donde mediante su envolvente y sus espacios, sus atmósferas, quieran generar emociones a cada uno de los habitadores.
Eso ya es algo muy libre y eso ya depende mucho de la interpretación personal de cada uno de los arquitectos. Ahí sí ya no existe un reglamento donde te diga, a ver, eh, las habitaciones en la Ciudad de México tendrán que generar alegría al habitador. No, no hay nada de eso. Eso ya depende mucho de las experiencias del arquitecto, del conocimiento, bagaje del mismo arquitecto, para tratar de saber cómo, a partir de las necesidades específicas de alguien, cómo puedo yo reinterpretar esta demanda y hacer una propuesta. Al hablar de arquitectura y buscar una definición, es muy difícil llegar a una definición. Yo sí me quedaría con esta de arte y técnica, porque no somos ni artistas ni somos técnicos, no somos científicos. Podría decir que es una disciplina conformada por actividades artísticas y técnicas para la proyección, planeación, diseño, construcción de espacios públicos, privados. Podríamos llamarles satisfactores espaciales. Eso es lo que hace el arquitecto. Si nosotros buscamos otras definiciones de otros teóricos, arquitectos, vamos a encontrarnos un montón de ejemplos. Y a veces tan amplios que nos perderíamos un poco. Algunos se centran más en esta definición, quizás un tanto académica, de qué es la arquitectura, y otros se van más por su experiencia. Yo les voy a presentar una serie de arquitectos, no son todos obviamente, busqué que fueran arquitectos contemporáneos, porque hay obviamente definiciones de arquitectos del siglo XVII, XVIII, XIX, del movimiento moderno. Yo traté de tomar casos un poco más contemporáneos, porque finalmente nosotros vamos a generar arquitectura contemporánea. Después platicaremos un poco sobre estas diferentes tendencias para saber en dónde nos enmarcamos nosotros como arquitectos del año 2020. Quiero que veamos primero estas dos personitas, ¿no? Alejandro Aravena, premio Pritzker, chileno, y de pronto tenemos a Bjarke Ingels, con un ejemplo de sus respectivas obras o quehacer arquitectónico. Y de pronto hay una cita. En el caso de Alejandro Aravena nos dice que la arquitectura es dar forma. Ojo, forma es uno de los conceptos básicos que vamos a analizar en esta asignatura. La arquitectura es dar forma a los lugares, entendiéndose como aquellos espacios a los cuales la mujer y el hombre le ha asignado significados, donde vive la gente. No es más complicado que eso, pero tampoco es más sencillo que eso. La arquitectura es dar forma a los lugares donde vive la gente. Por lo tanto, hay una relación entre el vivir de la gente en estos lugares y cómo la arquitectura empieza a dar forma. Es importante esta definición, creo yo, porque no dice crear. De hecho, creo que ninguno de los arquitectos que puse aquí habla de crear. Y es común que cuando uno trate de referirse a la arquitectura, uno diga, así es la creación de espacios. El espacio ya existe. Mejor dicho, al espacio lo trato yo de ajustar a mis necesidades y atender a un sector social. Y de hecho Alejandro Aravena es conocido justamente por esta arquitectura social, que hace arquitectura tipo pie de casa, que se refiere a que construye una parte y deja que el inquilino, el habitador, bajo sus posibilidades y contextos, pueda determinar la ampliación de sus viviendas. Y el caso de que de pronto esto pues ya es una casa diferente en parte a esta, porque además atiende a las condiciones de la gente específica que va a vivir ahí. Posteriormente veremos algo de Aravena. Luego Bjarke Ingels nos dice: la arquitectura es arte y ciencia. Ok, estamos de acuerdo.
de asegurarnos de que nuestras ciudades y edificios encajen realmente con la forma en que queremos vivir nuestras vidas. Vivir. Vean cómo son palabras que otra vez se repiten. Vivir nuestras vidas. El proceso de manifestar nuestra sociedad en nuestro mundo físico. Manifestar nuestra sociedad, nuestro pensamiento, nuestra cultura en nuestra realidad física, en nuestro hábitat natural. Fíjense cómo esta definición va un poquito más allá. Ahí vemos una obra, la Casa Lego, ¿no? De hecho es muy famosa de este arquitecto. Y quizás podemos ver nosotros cómo este juego del mundo irracional y el mundo racional busca generar arquitecturas que dependan de la forma en que vive la gente. O en este caso, como este edificio, de lo que una empresa como es Lego quiere o busca. Ahí está otra acepción o definición de arquitectura. Tenemos a Bernard Tschumi. Bernard Tschumi es uno de los personajes icónicos en el impulso y desarrollo de una tendencia posmoderna llamada el deconstructivismo. Y quizás de los deconstructivistas pueda ser el menos conocido. Bernard Tschumi nos señala: la arquitectura está siempre relacionada con el poder y está relacionado con grandes intereses, ya sean financieros o políticos. Aquí nos habla de una parte que a veces pareciera tabú en la arquitectura. La arquitectura está respondiendo, perdón, ya se me está cayendo el fleco, ahí está. La arquitectura está respondiendo a algo, ciertas necesidades e intereses políticos, intereses económicos. De hecho, aquí vemos un museo. Una de sus últimas obras es un museo en China. Y creo que es un ejemplo de cómo de pronto los que más dinero tienen son parecidos a los que ahorita pueden construir. Y vemos este tipo de arquitecturas faraónicas, arquitecturas monumentales, que nos deja pensando. Y sí, como dice Bernard Tschumi, ese es otro de las determinantes de la arquitectura: lo financiero y lo político, cómo influye en la arquitectura. Lo que quiero es que ustedes vayan viendo cómo no hay una definición específica, hay una definición que puede tener muchas excepciones, para que vayan tomando nota de ella. Luego, Norman Foster, este señorón inglés, que inició como parte de esta tendencia del high-tech, nos señala: la arquitectura es una expresión de valores, algo que revisaremos al final del semestre. La forma, otra vez, en que construimos es un reflejo de nuestra forma de vivir. Vean cómo otra vez se vuelve a repetir: forma, vivir. Formas de vida, forma arquitectónica, forma del proceso del diseño, se vuelve algo reiterativo. La arquitectura entonces va a responder con la forma de vivir de ese entonces. Y la forma de vivir se determina por el contexto. Aquí estamos viendo un edificio de gobierno en Londres, en la orilla del río Támesis. En un principio hasta muy polémico, hoy en día ya está aceptado hasta por la gente. Y es ahí donde comenzamos a ver. El edificio expresa una forma de vivir. En este caso, el edificio buscó una expresión contemporánea del gobierno de Gran Bretaña, de Londres. Quizás la gente que vive en la ciudad no aceptó en un principio el edificio. Hoy en día ya es un hito. Quiero señalar que no estoy diciendo que ningún edificio esté mal o un edificio sea bueno. Simplemente ahorita estamos analizando frases, platicando un poco de ellas, pero no estoy poniendo en tela de juicio la gran diversidad arquitectónica que existe. Lo que sí es importante es que ustedes también comiencen a ver y digan: esto como que me gusta.
De hecho es parte del trabajo final. Que de pronto digan, oye, no, ¿sabes qué? Bernard Schumi me súper encanta lo que hace. Pero a lo mejor ese edificio no. Y hay que investigar más de este autor. Álvaro Siza, que aquí entre nos es como mi crush arquitectónico, uno de los que tengo, la verdad. Una definición súper básica de Álvaro Siza. Dice, la arquitectura es geometría, punto. Entendiendo a la geometría como este juego físico de planos, líneas, volúmenes, puntos, cómo todos ellos se entrelazan para generar espacios interiores y exteriores. Aquí tenemos uno de sus proyectos y creo que podemos ver cómo con estos volúmenes tan masivos puede generar diferentes espacios, desde un espacio totalmente abierto, un espacio delimitado y otro espacio delimitado, pero ambos espacios delimitados son diferentes uno al otro. Cómo juega con la proporción, con los planos, con la luz. Este efecto es padrísimo, que de pronto toda una cara esté iluminada y la otra cara esté sombría. La arquitectura es geometría, según Álvaro Siza. De hecho, la temática de este semestre... La temática de este semestre girará en torno al análisis de cómo poder hacer esto en arquitectura. Jean Nouvel, francés, nos señala, es parte de la corriente de constructivista, que la arquitectura es la petrificación de un momento cultural. Está hablando de un determinante cultural. Y aquí vemos un museo. Este es el museo en... Ay, se me fue. De un país árabe. Kuwait. Emiratos. Se me fue. Ahí lo investigamos. Igual si alguien después lo quiere encontrar, adelante. Bueno, es una concepción totalmente diferente a la que tiene Álvaro Siza. Sin embargo, vean la pesadez de los elementos que está manejando. Quizás es similar a lo de Álvaro Siza, pero el manejo, el desarrollo geométrico es totalmente diferente. Y también nos genera diferentes espacios. Estos umbrales, espacios abiertos, las sombras y los juegos en la fachada, etc. Otro autor, Eric Perry, es un autor que trabaja en Gran Bretaña. De hecho, aquí tenemos las oficinas de Universal Music en Londres. Nos dice, la arquitectura es la más pública de las artes. Y vean esto, qué interesante. Y el público es un crítico severo. ¿Por qué? Porque el público vive esa arquitectura. Y entonces el público es el mismo que dice, esto está raro. Entonces la arquitectura va a girar en torno a las personas. Por eso ellos, aunque no sean arquitectos, porque a veces pasa este tipo de cosas, dicen, pues los que no son arquitectos no saben. Al contrario, los que no son arquitectos son los que viven nuestra arquitectura. Y ellos son los que tienen el mayor entendimiento y la mayor crítica a una obra porque la están viviendo, mientras que uno no. El último arquitecto de esta primera parte será Richard Mayer, que nos dice, la arquitectura es vital. Vital se refiere a vida. Es vital y perdurable porque nos contiene. Describe el espacio que nos movemos, la salida y el uso. Está hablando sobre cómo hay un juego de espacios, de movilidad dentro del espacio, la idea de salidas, la idea de uso a partir de necesidades específicos. Y tenemos esta iglesia que se encuentra en Roma. Vean cómo, y siendo Roma, me quito porque estoy tapando el edificio, ahí está, y siendo Roma, vean cómo de pronto rompe con los esquemas formales, tradicionales de la iglesia. Mi alerta para saber que ya son media hora. Rompe con los esquemas católicos de una iglesia.
y de pronto nos encontramos este tipo de formas y volúmenes. Pues hasta aquí esta primera parte y en breve continuamos. Gracias.